Vamos a hacer una... Empiezan a grabar lo que tiene que grabar. Hay que combinar los dos temas, porque el tema central es receptores. Los receptores que están en la membrana son los que trata este apunte, y los receptores que están adentro de la célula los trata este otro apunte. ¿Está claro? Básicamente el tema es receptores, y por eso, digamos, hay que hacer un combo de toda la cosa para poder integrarlo. Comenzando con el apunte de Podestá, cuando lo primero que hace, digamos, es describir las características generales de un receptor, o sea, que sea específico para un ligando en particular, que tenga alta afinidad, que sea saturable y por supuesto que sea funcional, lo cual significa que cuando una molécula se une del exterior, digamos, el mensaje pase para adentro. Y como acabo de decir recién, digamos, en relación a cómo están distribuidos, están aquellos que están ubicados en la membrana plasmática, que son los que trata el apunte de él, y aquellos que son intracelulares, que pueden ser tanto citosólicos como nucleares, y que son los que trata el otro apunte. ¿Está claro? Receptores en la membrana y adentro. Ahora, en relación a los receptores que están en la membrana, él los clasifica en tres categorías, digamos. Aquellos que están asociados a la proteína G, que se los llama a veces también metabotrópicos en fisiología. Esta es una clase que hay que aprovechar para fisio también, digamos. Los receptores que están asociados a canales iónicos o ionotrópicos, se los suele citar, digamos, que pueden tener vínculo con la proteína G, y los que tienen actividad tirosina quinasa. Entonces vamos a ir contando las características de estas tres clases de receptores de membranas. En relación a los receptores que están asociados a la proteína G, la característica es esta, digamos. Si acá tenemos la membrana, este es el lado extracelular y este es el lado citosólico, el receptor es una única proteína cuyo extremo amino terminal está en el extremo extracelular, se pliega 7 veces a través de la bicapa lipídica y remata con su extremo carboxilo terminal del lado intracelular, y esa es la razón por la cual, como pasó 7 veces en la membrana plasmática, se lo llama de tipo 7-TMS, que quiere decir que tiene 7 segmentos transmembrana, y la consecuencia de este plegamiento de receptor de membrana es que podemos encontrar 3 dominios. El dominio extracelular, que tiene estos 3 lazos extracelulares conjuntamente con el amino terminal, donde el amino terminal es la parte que asocia el ligando que viene, bueno, hormona o neurotransmisor, que es lo que viene de la afuera, digamos. Está el dominio transmembrana, que tiene las partes inmersas en la bicapa lipídica y que tienen configuración en alfa hélice, y está el dominio intracelular, que tiene los 3 lazos intracelulares conjuntamente con el carboxilo terminal, donde el carboxilo terminal es lo que establece vínculo con la futura proteína G, de la cual vamos a hablar en breve. ¿Está claro? Entonces, al momento de tener que dar ejemplos de receptores de esta clase de receptores, que son 7-TMS acoplado a proteína G, tira algunos ejemplos de los muchísimos más que hay, digamos. Por ejemplo, receptores adrenérgicos que unen o bien adrenalina o noradrenalina, ¿sí? Pueden ser de tipo alfa, beta, y esos hay subtipos, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, en física van a ver todo esto y acá también. Todos son 7-TMS, pero el tipo toma solamente a los beta 2 para su descripción. Cita algunas características, como por ejemplo que presenta puentes de sulfuro, que están glicosilados. Y una característica desde lo general en relación a los receptores 7-TMS es que cuando se analizan los genes que los codifican, carecen de intrones en su estructura. Razón por la cual, digamos, cuando se expresan, digamos, no deben experimentar splicing o maduración porque no hay intrones para remover, ¿no es cierto? Otro tipo de receptores 7-TMS son los muscarínicos, que asocian el ligando acetilcolina. Pueden haber de 3 tipos, M1, M2 y M3. Receptores para hormonas glicoproteicas que vienen de la hipófisis, como por ejemplo LH, FSH, TSH. Desde lo general podría indicar, digamos, que casi cualquier molécula que viene hipofisiaria se asocia a receptores de tipo 7-TMS, ACTH también, hormona tiroidética, etcétera, digamos. Y acá cita los receptores que unen el nucleócido adenosina. Esto van a ver en fisiología, en cardio sobre todo, digamos, bajo determinadas condiciones de estrés, que puede ser hipoxia o hipoglucemia, en células cardíacas, digamos, excitables, vamos a decir generalmente, pero en miocardio ocurre esto, digamos. Hay una molécula que se llama S-adenosilmetionina, no importa, digamos, qué es y para qué sirve, digamos, porque después en el metabolismo se va a ver. La cuestión es que cuando hay una situación de estrés en la célula excitable, digamos, se descompone esa molécula y se libera el nucleócido adenosina hacia el lado extracelular.
y la adenosina liberada, digamos, en los receptores de la célula de la cual salió, o bien en receptores que están en la célula que está enfrente, y eso es lo que conocemos con el nombre de regulación autocrina o paracrina, ¿no es cierto? Y también estos receptores son de tipo 7-TMS. La verdad que si yo tuviera que hacer una conclusión de por qué el tipo eligió estos ejemplos para ilustrar la cuestión, me parece que lo que le pasó por la cabeza es que los receptores de tipo 7-TMS pueden unir moléculas que sean proteínas y también moléculas que no sean proteínas. Pueden unir un nucleócido, como lo acabo de plantear recién, catecolaminas, como adrenalina y noradrenalina, acetilcolina, como los muscarínicos, prostaglandinas, que son de naturaleza lipídica, digamos, también se asocian a receptores de tipo 7-TMS, o sea, casi cualquier variedad química de moléculas que se nos pueda ocurrir pueden asociarse a este tipo de receptores, sea proteico o no proteico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Me parece que quiero ilustrar porque la gran diversidad de moléculas que puede asociarse a este tipo de receptores, ¿sí? La segunda clase de receptores de membrana son los receptores asociados a canales iónicos, y por eso lo vamos a indicar con el nombre de ionotrópicos. Muchas de estas cosas en fisiología ya se tiene que haber explicado en algo, digamos, no sé si, digamos, qué están haciendo, pero el tema de receptores es un tema central para las dos materias. Todo empieza de una señal que viene de afuera, digamos, para que pase algo adentro, qué sé yo. Y dentro de los receptores asociados a canales iónicos, el prototipo que toma para la aplicación es el receptor nicotínico, que también asocia a acetilcolina. Acá está. Es un pentámero, tiene dos unidades alfa, una beta, una gamma y una delta, todas las cuales circundan un canal por donde circula el sodio, es ionotrópico para sodio. Las unidades alfa, que son dos, son las que unen la acetilcolina, quiere decir que se requiere de dos moléculas de acetilcolina que se pegan al receptor para la apertura del canal de sodio. A lo mejor nos pueden preguntar en qué parte usted va a encontrar receptores nicotínicos, digamos, y lo que debemos responder es que obviamente van a estar en placa motora, en inervación neuromuscular, porque tras la liberación de acetilcolina desde la presinapsis, digamos, la acetilcolina en la fibra muscular, digamos, se asocia a las unidades alfa, se abre el canal de sodio y la entrada de sodio despolariza la fibra muscular para la consecuente contracción muscular. Está claro este detalle, ¿no es cierto? ¿Qué otro tipo? O sea, acetilcolina se puede pegar a dos tipos de receptores, digamos, o sea, ionotrópicos como los nicotínicos, pero los muscarínicos, que también asocian acetilcolina, pero que son de tipo 7-TMS. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no es cierto? Está claro, te estoy hablando en chino y tienen que aprovechar esta clase porque es crítica para las dos materias. ¿Está claro? Yo sé que hace mucho ruido todo esto, digamos, pero esto es lo más importante que yo, a mi entender, del primer parcial. Ahora, ¿qué otro tipo de receptores presentan canales iónicos, digamos, son ionotrópicos, digamos? Ya sí, exclusivamente hablando en el sistema nervioso central, no sé quién está haciendo neuro o quién hizo, digamos, uno puede clasificar a los aminoácidos como neurotransmisores en inhibitorios y excitatorios, ¿no es cierto? Dentro de los aminoácidos inhibitorios tenemos el GABA, también serina y glicina, y dentro de los aminoácidos excitatorios está el glutamato y aspartato. El GABA puede asociarse a dos tipos de receptores que son el GABA A y el GABA B. ¿Cómo sería el esquema de receptores tipo GABA A? O sea, sería muy parecido, digamos, al receptor nicotínico porque también es un pentámero formado por sus unidades alfa, beta, gamma, delta y unas unidades llamadas Rho, pero en vez de tener un canal de sodio presentan un canal de cloruro, digamos. Y obviamente que cuando el GABA se pega a las unidades alfa, siempre la primera, digamos, y cuando se abre el canal de cloruro, al entrar cargas negativas, va a producir un efecto que llamamos hiperpolarización, no y que produce el efecto inhibitorio. ¿Se entiende lo que estoy contando? Lo tienen que entender, para no hacer en 2013 nuevamente todo esto. Es claro lo que estoy diciendo, no jodan, Bien, acá lo que apunta también es que hay otro tipo de moléculas que también pueden asociarse al receptor de tipo GABA, que no sustituyen al GABA, digamos, sino que lo modulan el efecto GABAérgico, digamos. Por ejemplo, algunos son fármacos, digamos. Por ejemplo, cita algunos tranquilizantes, como por ejemplo los barbitúricos, hoy en día casi en desuso, digamos, que se asocian en alguna parte del receptor de tipo GABA y potencian el efecto de GABA porque, como se señala acá, aumentan el tiempo medio de apertura del canal de cloruro, permanece el canal por más tiempo abierto, digamos. Lo que se toma por toneladas en la sociedad son las benzodiazepinas, Valium, Ribotril, montones de ellas, digamos, que se asocian al receptor de tipo GABA, digamos, y aumentan la afinidad por GABA,
lo cual significa que con menos GABA, digamos, el efecto inhibitorio, digamos, se consigue, digamos. Benzodiazepinas van, digamos, tienen acción, digamos, desde miorelajante hasta sedativa, digamos, y ansiolítica, digamos, depende, digamos, de la afinidad, digamos, por el receptor, ¿no es cierto? Y después acá cita los neuroesteroides y habla de los esteroides, y esto nos vincula, digamos, con este otro apunte que dijimos que había que combinarlo, que es el de mecanismo de acción de hormonas esteroides, ¿no es cierto? Porque, miremos acá, el dogma central de un esteroide es que un esteroide tiene su receptor adentro de la célula, digamos. O sea, el esteroide difunde la membrana plasmática, se forma dentro el complejo hormonal receptor, eso ingresa al núcleo, se asocia con el ADN, obviamente se activa la transcripción, después hay traducción y después recién vemos el efecto fisiológico, ¿no es cierto? Y para que todo esto ocurra, digamos, el efecto de un esteroide no es inmediato, digamos, sino que transcurre, digamos, es a largo plazo, por así decirlo, ¿no es cierto? No es un efecto rápido, es un efecto lento, eso quiero decir. Está claro porque tiene que haber transcripción y después traducción. Sin embargo, en algún momento, digamos, hizo un experimento de laboratorio por el cual se le suministró a una rata una dosis de progesterona, y la cuestión es que cuando le enchufaron una pichicata con progesterona, la rata al cabo de unos poquitos minutos se durmió. Lo cual dio por tierra con todo esto que acabo de explicar, digamos, porque evidentemente el efecto, al ser tan rápido, no podía justificarse a través de un efecto genómico, digamos. Lo que se sospechó que la progesterona, que es un esteroide, digamos, se tenía que asociar a un receptor que fuera de membrana, ¿no es cierto? Y efectivamente se corroboró que la progesterona puede pegarse al receptor tipo GABA que estamos contando recién para potenciar el efecto de GABA y dar un efecto rápido, digamos. Y esto, que es muy preguntado, recibe el nombre de efecto no genómico de hormonas esteroides. Significa, las hormonas esteroides también tienen chance, a pesar de tener su receptor intracelular, digamos, de asociarse a receptores de membrana para dar un efecto, digamos, en el corto plazo. ¿Se entiende este punto, no es cierto? O sea, desde lo fisiológico tengo que decirlo, o sea, el efecto de la progesterona no genómico se aprecia en el embarazo, o sea, en donde los niveles de progesterona suben, digamos, principalmente procedentes de placenta más que de cuerpo amarillo, ¿no es cierto? Placenta produce mucha progesterona, ¿no es cierto? Entonces, ese letargo, esa soñera que tiene la mujer embarazada, permanentemente, digamos, tirada, digamos, es justamente un efecto ansiolítico, digamos, debido al no genómico de la progesterona en el sistema nervioso central, porque se asocia a este tipo de receptor, que es el tipo de receptor de tipo GABA, ¿no es cierto? Efecto que se retira, digamos, después del parto, digamos, porque al retirar la placenta bajan los niveles de progesterona, digamos, y la conducta se revierte. ¿Se entiende este detalle, no es cierto? O sea, es realmente fisiológico esto que estamos contando. Ahora, está también el receptor de tipo GABA B, pero que es metabotrópico, es 7-TMS, digamos, y el GABA B, a través de una proteína llamada proteína GI, que vamos a contar en breve, digamos, producirá la apertura de los canales de potasio. Y como saben, en los canales de potasio, que es el principal catión intracelular, digamos, la salida de potasio hacia el exterior también va a producir un efecto inhibitorio. O sea, la inhibición la conseguimos porque o bien entran cargas negativas o bien porque salen positivas. Y el efecto GABA B, digamos, es a través de la salida de cargas positivas, en este caso el potasio, el principal catión intracelular. ¿Me siguen en la aplicación? Sí. Ahora, dentro de los aminoácidos excitatorios están glutamato y aspartato, y ellos pueden pegarse a tres tipos de receptores. No vamos a describir esto, sino que los vamos a mencionar, a tres tipos de receptores ionotrópicos. Pueden asociarse al receptor que se llama NMDA, que son siglas de N-metildeaspartato, que presenta un canal para calcio, digamos, y también glutamato y aspartato pueden pegarse a receptores llamados AMPA y kainato, ambos ionotrópicos para sodio. Pero también hay que señalar que el glutamato y aspartato, como neurotransmisores excitatorios, digamos, pueden asociarse a receptores tipo 7-TMS metabotrópicos, y por eso en la literatura van a aparecer con una M por delante. Cuando dice mGlu1, mGlu2, mGlu3, son metabotrópicos 7-TMS, a los cuales puede asociarse el neurotransmisor glutamato. ¿Se entiende este detalle? Hasta acá estamos en esta descripción, que es una descripción lo que estoy haciendo, El tipo también cita en el apunte
a los canales voltaje dependientes, digamos, lo cual genera en algún punto, digamos, un margen de confusión, porque la condición de receptor es que tiene que venir una molécula de afuera, digamos, a asociarse a él y pasar el mensaje para adentro, ¿no es cierto? Y un canal voltaje dependiente no lo podemos incluir dentro de la categoría de receptor, porque no tiene que esperar nada que venga de afuera, sino que tiene que esperar un cambio eléctrico para que se abra o se cierre, ¿no es cierto? De manera que, si bien está en la membrana, digamos, no lo vamos a indicar como receptor, ¿no es cierto? Obviamente que dentro de los canales están los canales de calcio, de sodio y de potasio voltaje dependientes, ¿no es cierto? Entonces acá se muestra un dibujo de cómo sería un canal de calcio voltaje dependiente, que también es un pentámero formado por unidades alfa 1, alfa 2, beta, gamma y delta, donde la unidad alfa 1 es la que forma el canal por donde habrá de circular el calcio y es la sensible a los cambios eléctricos, ¿no es cierto? A lo mejor nos preguntan, digamos, ¿en dónde usted va a encontrar canales de calcio voltaje dependientes? Lo que vamos a responder es que obviamente, todo lo que sea voltaje dependiente van a estar en células excitables, músculo y neuronas, obviamente, ¿no es cierto? En músculo van a estar obviamente en el retículo sarcoplásmico, porque cuando llega el potencial de acción, digamos, se abren en el retículo sarcoplásmico y posibilitan la salida de calcio hacia el citosol para que haya contracción muscular, ¿correcto? Y vamos a encontrarlo en el sistema nervioso también, digamos, en los terminales axónicos, porque cuando llega el potencial de acción al terminal axónico, se van a abrir, ingresa calcio, y la entrada de calcio en el terminal axónico va a posibilitar que el neurotransmisor contenido en las vesículas sinápticas se libere hacia el espacio sináptico. Si no hay entrada de calcio en el terminal axónico, no hay liberación de neurotransmisor hacia el espacio sináptico, ¿no es cierto? Es calcio dependiente eso también, ¿no es cierto? Por supuesto, no me parece que haya que meterse en otras cosas. Simplemente recordar que también hay canales de voltajes dependientes de sodio y de potasio, que también están las células excitables, y creería que sí han visto todos, digamos, que son los responsables de transmitir el potencial de acción. O sea, esa es una frase que todos escucharon en fisiología, potencial de acción, digamos, o sea, es fruto, digamos, de una alteración en la permeabilidad del sodio y del potasio, digamos, cuando los canales estos, digamos, se abran o se cierran, ¿no es cierto? Esto queda claro, ¿no es cierto? Bien, me falta describir, pero yo voy a esperar un momento para llegar a ello, digamos, la tercera clase de receptores de membrana, que son los que se llaman receptores con actividad tirosina y quinasa. Pero yo voy a esperar un momento para llegar a ellos y nos vamos a dar cuenta después el porqué, ¿no es cierto? Entonces, vamos a seguir con los 7 TMS, que son los metabotrópicos, digamos, para hablar ahora del funcionamiento de la proteína G. Entonces, vamos a contar, vamos a ver este dibujo y... no lo encuentro, dice en este sentido, y entonces acá vamos a poder ver cómo funciona la proteína G y qué es la proteína G. Imaginemos que acá tenemos el receptor 7-TMS, y este rulito vendría a ser el extremo carboxilo terminal, donde en algún momento hemos dicho que se une la proteína G. Se llama proteína G porque une nucleótidos que contienen guanina. Esa es la razón de su nombre, ¿no es cierto? Se puede ver, digamos, que la proteína G, que está anclada al carboxilo terminal del receptor, está formada por 3 unidades, la alfa, la beta y la gamma, y cuando el sistema está en reposo, o sea, sin actividad, fíjense que la unidad alfa tiene asociado GDP. Así no funciona. El dibujo no está bueno, digamos, porque si acá estaría el receptor transmembrana, el dibujo parecería ser que la proteína G está colgando en el lado citosólico, y no es esa la realidad. O sea, la proteína G es tan transmembrana como el propio receptor. Lo que vamos a contar es el título del tema, que es transducción. ¿Qué quiere decir transducción? Transducción significa cómo hacer para que el mensaje que viene de afuera pase para adentro. Eso significa transducción, ¿no es cierto? Y es un evento que tiene que ocurrir en la membrana plasmática, que es donde ocurre, digamos, que es donde está la divisoria entre ambos compartimentos, ¿no es cierto? Está claro, todos los elementos que vamos a mencionar están en la membrana concretamente. Ahora, lo que ocurre es lo siguiente: cuando el ligando viene y se une al receptor desde afuera, el ligando, vuelvo a repetir, puede ser hormona, neurotransmisor u otro tipo de molécula, ¿no es cierto?
Bueno, cuando se pega, digamos, en el extremo medio terminal, lo que ocurre es que el GDP asociado a la subunidad alfa se disocia, se libera, y en su lugar entra un GTP nuevo. Guarda, porque la gente suele pensar que el GDP se fosforila en GTP, lo cual es incorrecto. Sí. Mal. Ahora aprendemos bien. Sale el GTP viejo y entra un GTP nuevo. Está claro, se intercambian los nucleótidos después de la interacción del ligando con el receptor 7-TMS. Y cuando eso sucedió, digamos, y aquí sí lo puso, digamos, a nivel, en la bicapa lipídica, todo está ocurriendo en la bicapa, digamos, la subunidad alfa ahora con GTP se disocia tanto del receptor como del dímero beta gamma. Por traslación se mueve en la membrana plasmática, la subunidad alfa con GTP. Y la subunidad alfa con GTP va en busca de otra proteína que también está en la membrana plasmática, llamada efector. Vamos a calificar como efector a toda enzima que genera un segundo mensajero químico, o efector puede ser un canal iónico. O sea, lo que quiero decir con esto es que el mensaje para adentro puede ser una señal eléctrica o una señal química. Un flujo iónico, una señal eléctrica, o generar un segundo mensajero químico, una señal química, como por ejemplo el AMP cíclico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? De esa manera podés transducir, pasar el mensaje hacia adentro. Ahora, la realidad es que cuando la subunidad alfa con GTP le tira la onda al efector para que, digamos, que genere la señal, digamos, la subunidad alfa tiene una actividad enzimática propia después del choque con el efector, que es tener actividad GTP-asa. O sea, hidroliza el GTP a GDP más fosfato, ¿está claro? Pero eso lo hace después de la interacción con el efector. Y cuando la subunidad alfa vuelve a tener GDP otra vez, vuelve a foja cero, o sea, se reasocia nuevamente con el receptor y el dímero beta gamma, y de esa manera cierra el ciclo de la proteína G. Y si el agonista todavía persistiera unido al receptor, ese GDP viejo vuelve a salir, entra un nuevo GTP, digamos, y otra vez recomienza el ciclo de la proteína G. Que todo ocurrió en la bicapa lipídica. ¿Está claro? Acá en el dibujito aparece como que está intracelular, ¿no? ¿En dónde? Acá. Bueno, sí, en algún lado, yo no lo quise, está bien. ¿Tiene cierto contacto intracelular o está completamente en la bicapa? Es en la bicapa lipídica donde está ocurriendo esto. Está claro, la proteína G es una proteína de membrana. Porque la gente suele también pensar, digamos, que la subunidad alfa, digamos, se suelta, digamos, del receptor y hace un viaje interestelar, digamos, dentro de la célula para buscar algo, digamos, y después vuelve, que es lo que seguramente los alumnos se imaginan. Y todo está ocurriendo en un espacio muy, muy estrecho, digamos, que es la bicapa lipídica, donde están estos tres engranajes, o sea, al conjunto de elementos que acá están citados, receptor, proteína G y efector, los tres componentes están en la membrana plasmática, es lo que se llama sistema transductor de señales. Está claro lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Sí. O sea, la subunidad alfa está, digamos, por traslación se mueve en la membrana plasmática en busca de otra proteína que es el efector. Va a haber sí hay algún efector intracelular, digamos, que vamos a describir más adelante, pero la gran mayoría, digamos, está en la membrana plasmática. ¿Estamos de acuerdo con esto, no es cierto? Bien. Esto quedó claro también. Hay diferentes. En la resumen mío no van a estar los dibujos, entonces lo que sí les voy a pedir, obviamente el que quiere leer el texto, hágalo, digamos. El tipo dejó esto este año porque se ve que se dio cuenta que esto era semejante coso, entonces dejó esto. A lo mejor dice lo mismo, y para sacar unos mangos, digamos, se lo digo, que lo más probable es que haya ocurrido eso. No me queda claro, ¿viste? Porque nunca es así, digamos, o sea, todo. Hay diferentes subtipos de proteína G, digamos. Entonces, por ejemplo, como el efector más importante es la adenilatosa ciclasa que genera AMP cíclico, digamos, miremos acá, por favor. Para ella hay dos tipos de proteína G, digamos. La GS, que estimula a la adenilatosa ciclasa para la producción de AMP cíclico, pero como dijimos que el efector podía ser un canal iónico, la GS también activa canales para calcio. Después está la GI, que inhibe a la adenilatosa ciclasa para no producir AMP cíclico, pero también activa canales para potasio, y hemos citado a la GI cuando hablamos del efecto GABA-B. La GABA-B vía GI abre los canales para potasio. Neuro, en fisiología, todo esto. A ponerse la pila con esto, aprovecharlo, yo diría. Quizá la que le sigue en importancia sea la GQ, cuyo efector que toma, digamos, es la fosfolipasa C, que está en la membrana. Vuelvo a repetir, digamos,
para dar dos componentes que son el IP3 y el desilglicerol. En breve lo voy a describir esto. La GO y la GZ son semejantes a la G inhibitoria y la GT regula a una fosfodiesterasa que descompone el nucleótido GMP cíclico. Queda claro esto, ¿no es cierto? Son las diferentes, es la clasificación de proteínas G existente, digamos. Ahora, la pregunta que hace el tipo todos los años es la siguiente, digamos. Te pregunta, ¿en qué consiste el efecto de amplificación de señal? ¿Qué entiende usted por amplificación de señal? Vamos a ponerlo con un ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a suponer que una hormona o neurotransmisor, lo que les gusta a ustedes, se asocia, digamos, a un receptor y se abre un canal iónico, vamos a ponerlo de esa manera. Una hormona se une a un receptor y se abre un canal iónico. La pregunta es, ¿va a pasar un solo ion? Van a pasar millones. Esto quiere decir que un primer mensajero genera millones de segundos mensajeros hacia dentro de la célula, digamos. Lo mismo, eso en el caso de que sea la señal, digamos, a transmitir hacia el interior sea eléctrica, pero si la señal fuera química, si se une un ligando que se llama primer mensajero, digamos, en el exterior, digamos, y vamos a suponer que se activa la diladoxiclasa para generar AMP cíclico, tampoco no se va a producir un AMP cíclico, se van a producir millones. O sea, uno entiende por amplificación, digamos, esto, digamos, que un primer mensajero genera hacia el interior millones de segundos mensajeros, y esto justifica por qué hormonas y neurotransmisores están en una cantidad súper escasa, digamos, no tiene que estar en una cantidad muy elevada, digamos, porque la amplificación hacia el interior celular, digamos, es bestial. ¿Se entiende el concepto, no es cierto? Amplificación de señal, se amplifica, digamos, la señal, y por eso estas cosas no necesitan mucho, con un poquito, digamos, ya te alcanza como para que el mensaje pase muy bien. A mí no me quedó muy claro cómo es que estando en la membrana puede actuar sobre la célula. Y todavía no llegamos a ese punto, digamos. Lo que estamos contando es, algo viene de afuera, se asocia a algo que está en un receptor que está en la membrana. Sí. Vimos una serie de mecanismos para que se active un componente que está también en la membrana. Y el efector está en la membrana. Sí. También suele estar en la membrana el efector, digamos. Vamos a ver, yo voy a presentar algún efector que no está en la membrana, pero el efector está en la membrana, porque la proteína que, digamos, está en la membrana, de manera que cómo va a llegar a un... Sí. Si no tiene que estar tiene que estar ahí todo, ¿se entiende? Sí. Y pasa algo para adentro. No sabemos qué todavía. Sí, puede salir potasio, puede entrar sodio, puede generarse AMP cíclico, GMP cíclico, o sea, IP3 y desilglicerol. Claro, o sea, va a haber una transmisión de algo que se amplifica hacia el interior, sí, y yo después te voy a decir qué es lo que, y qué hacemos con eso después, digamos. Claro. O sea, cómo sigue el cuento después, lo voy a contarlo en breve. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El efector no es el segundo mensajero, ¿no? No, señor, el efector es lo que va a producir el segundo mensajero. Que, digamos, o sea, en realidad el concepto de segundo mensajero es la producción de una señal química. Digamos, la respuesta iónica, digamos, no se la califica como segundo mensajero, es una respuesta eléctrica, se le suele decir. ¿Se entiende este detalle? O sea, la palabra segundo mensajero se le atribuye más bien a una señal química que va hacia adentro. Y amplificación sería que un primer mensajero genera mucho segundo mensajero. Sí, claro, eso sería nada. Que es una obviedad. Perfecto. Queda claro para todos el concepto. Entonces, que es básico esto, ¿no es cierto? Bien. De modo tal que quiero... acá el tipo también describe, esto lo quiero contar, dos patologías. Acá quiero que me presten atención, porque esto a menudo se lo pregunta. Dos patologías producidas por dos bacterias cuyo comienzo es a través del daño a la proteína G. ¿Está claro? O sea, cita a modo de ejemplo la bacteria, el vibrión colérico, que produce por supuesto el cólera, digamos, y otra bacteria llamada Bordetella pertussis, que produce la tos convulsa, y ambas bacterias, digamos, producen toxinas, que son proteínas, que dañan la proteína G del siguiente modo. Yo voy a leer esta frase, que nos va a resultar extrañísima, y procedo a explicarla, ¿no es cierto? Las toxinas que producen estas bacterias, señala el texto, producen la ADP ribosilación de la signada alfa de la proteína G a partir del NAD. Traduzco. Necesito que miren acá. Acá tenemos una molécula
llamada NAD, que, a ver, es el dinucleótido, a ver si vemos, miramos acá por favor, dinucleótido de adenina y nicotinamida. Ribosa, fosfato, fosfato, ribosa, abajo con adenina y arriba con nicotinamida. Es un dinucleótido, digamos. Es una molécula redox que participa, digamos, del metabolismo que se verá más adelante y que lleva electrones a la cadena respiratoria en la mitocondria. Vamos a ponerlo de esa manera. Puede ser otra cosa, no importa. Naturalmente NAD ahí dentro de la célula. Entonces, lo que te hace la toxina de estas bacterias es agarrarte un NAD que está dentro de la célula que infecta, te corta la nicotinamida que está arriba y te pega esta pentosa de arriba covalentemente a las unidades alfa de la proteína G. ¿Me siguen, chicos? ¿Cómo otra vez? ¿Puedes repetir lo último? Corta Sí, mira, la nicotinamida. Mariana, mira, o mirás ahí o mirás acá. ¿En dónde le mirás? Bueno, ahí está bien. Corta la nicotinamida. Corta la ahí. nicotinamida de arriba del NAD y te pega esta pentosa a la unidad alfa de la proteína G. Con lo cual lo que pegó la toxina es adenina, ribosa, fosfato, fosfato, que es ADP. Esto es ADP, Sí. seguido de ribosa. ADP ribosilación de la unidad alfa a expensas de la molécula de NAD. Le enchufó covalentemente todo esto. La inhabilita. Bueno, ¿cuál es el perjuicio de esta modificación química, ¿no es cierto?, que hace la toxina de la bacteria, ¿no es cierto? En el caso de la toxina colérica, se la agarra con la GS, que es la que estimula la adenilatoxiclasa, digamos, y el perjuicio, no la inhabilita, digamos, o sea, el efecto, digamos, este efecto, digamos, sobre la GS hace que la GS pierda su actividad GTPasa. O sea, no podrá transformar el GTP a GDP más fosfato después de su interacción con el efector, digamos. O sea, y como siempre tiene GTP, porque no lo puede hidrolizar a GDP, la interacción con el efector es de modo permanente, y como estimula la adenilatoxiclasa, digamos, hay una sobreestimulación, con lo cual se producen carradas de AMP cíclico. Se produce más de lo que debería producirse. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. En el caso de la toxina Pertusi, se la agarra, digamos, con la G inhibitoria. No anula la actividad GTPasa, digamos. ¿Dónde está la G inhibitoria? La GI tiene una variante de proteína G. O sea, Sí, hay claro, diferentes. claro. Habíamos Está. hablado de una clasificación. Sí, sí. Vení acá. Te venís acá. Porque vos mirás así y cuando yo estoy explicando decís dónde está. Y yo estoy mostrando con la lapicera. Hay una clasificación de proteínas G. Sí, Entonces, ahí está. cada toxina Está. se la agarra con una proteína G en especial, digamos. O sea, hablamos que la toxina del cólera ataca a la GS y hace lo que dijimos recién. La toxina pertussis se la agarra con la GI. ¿Está claro? Sí. La actividad GTPasa se va a consumar. Va a poder las unidades alfa de la proteína GI transformar el GTP a GDP. Pero lo que no va a poder ocurrir, digamos, es que se vuelva a reenganchar con el receptor. O sea, la reventó. Ahí sí, digamos, la inactivó. Y como reventamos la inhibición, porque es eso lo que ocurrió, como la GI inhibe la adenilatoxiclasa y no va a poder ocurrir ese tipo de inhibición, también habrá un aumento de AMP cíclico. O sea, en el caso de la toxina colérica hay una sobreestimulación, porque se pierde la actividad GTPasa. En el caso de la G inhibitoria, ahí tenemos que decir que directamente matamos a la GI, no la potenciamos, sino que por el contrario la matamos, y como anulamos la inhibición, también hay mucho AMP cíclico. ¿Se entiende todo esto? Que se va a volver a ver, digamos, en diferentes temas y hasta en tercer año, digamos, cuando se estudia microbiología, cuando te presenta un bichito y te dice etiología y te dice qué cosas hace, digamos, evidentemente va a decir, hace esto y estas cosas van a aparecer naturalmente, ¿no es cierto? Entonces, vamos a analizar una tabla en donde expongamos cuáles son los diferentes efectores. Dijimos que la gran mayoría, digamos, está en la membrana, digamos, el sustrato que toman y cuáles son los posibles segundos mensajeros que pueden crear, ¿no? Segundos mensajeros químicos se lo voy a hablar, no voy a hablar de iones que ya sabemos que pueden ingresar, ¿no es cierto? Por ejemplo, el efector más importante es, de hecho, la adenilatoxiclasa, que está en la membrana plasmática, que quede claro, lo voy a repetir 80 veces, que toma desde el citosol el ATP para producir un segundo mensajero que es el AMP cíclico, millones por supuesto. Y hay una enzima que descompone el AMP cíclico llamada fosfodiesterasa para transformarlo en AMP lineal o 5'-AMP, que ya no es más un segundo mensajero.
Acá voy a presentar un efector, digamos, que no es de membrana, que es la guanilato ciclasa, que toma como el nucleótido GTP, y ahora voy a decir por qué no está en la membrana, que toma como nucleótido, como sustrato el GTP para producir como segundo mensajero el GMP cíclico, y también una fosfodiesterasa que lo descompone para dar 5' GMP o GMP lineal. La fosfodiesterasa que descompone el GMP cíclico se regula por una proteína G particular llamada GT o transducina. Guanilato ciclasa, voy a explicar, es el único efector que no está en la membrana y está en el citosol, porque al igual que la hemoglobina tiene grupo hemo. ¿Me siguen en la explicación? Y no está en la membrana porque se regula por un gas llamado óxido nítrico, NO. A lo mejor escucharon eso. Sí. Entonces, las células que producen óxido nítrico, como el óxido nítrico difunde a través de la membrana plasmática, no tenés que, o sea, la transducción ya no es un evento de membrana, es un gas que se mete dentro de la célula, se une al grupo hemo, digamos, de la guanilato ciclasa, la activa, y de ese modo se produce millones de GMP cíclicos en el interior de la célula. Por eso es un caso particular en donde la transducción no tiene por qué ocurrir en la membrana, porque hay un gas que difunde, que se manda derecho viejo, digamos, a través de la membrana. Una proteína no puede difundir a través de la membrana, pero un gas como el óxido nítrico sí lo puede hacer y por lo tanto su efector está dentro. ¿Se va aclarando el panorama de todo esto? Sí. Importantísimo todo esto. Luego están como posibles efectores las fosfolipasas. Entonces, si acá tenemos el diagrama general de lo que es un fosfolípido, la fosfolipasa A1 corta el primer ácido graso, la A2 corta el segundo ácido graso, la fosfolipasa C corta entre el glicerol y el fosfato, y la fosfolipasa D corta entre el fosfato y el alcohol X, ¿no es cierto? Y de esa manera queda totalmente desarmado el fosfolípido. Como posibles efectores, quizá el más importante sea la fosfolipasa C. Fosfolipasa C puede actuar sobre cualquier fosfolípido, pero me va a interesar que actúe sobre uno en especial, cuyas siglas son PIP2. Esto es el PIP2, el fosfatidil inositol bifosfato. ¿Lo ven, chicos? Sí. Sí. No. Fosfatidil inositol bifosfato. Como la fosfolipasa se corta en esta posición, que es entre el glicerol y el fosfato, acá corta, la resultante de corte en esta posición es que va a quedar IP3 y diacilglicerol. ¿Lo vemos? Ya más raros estos, la fosfolipasa A2 corta el segundo ácido graso, no tiene por qué ser del PIP2, puede ser de cualquier fosfolípido, y al salir el segundo ácido graso, si lo que sale es araquidónico, eso puede actuar como un posible segundo mensajero también. Fosfolipasa, por supuesto que las fosfolipasas también están en la membrana, es una obviedad, los fosfolípidos son componentes de membrana. Está claro, yo lo convencí, ¿no? La fosfolipasa D, digamos, actúa sobre un fosfolípido, digamos, y como D corta entre el fosfato y X, sacando X queda como posible segundo mensajero lo restante que llamábamos ácido fosfatídico. Y por último tenemos como posible efector fingomilinasa que toma la fingomilina para dar como posible segundo mensajero la ceramida. Amplificación de señal, un primer mensajero genera millones de segundos mensajeros hacia el interior celular. Entonces ahora te respondo lo que vos me preguntaste, digamos, ¿y eso para qué sirve, digamos? Ya está muy lindo lo que me estás diciendo. Y entonces ahora hablamos de una regulación que no conté cuando hablé de enzimas, que es la que me faltaba, que es la llamada regulación covalente, que tiene que ver con el evento de fosfo y de fosforilación, digamos. O sea, el segundo mensajero químico, solo el químico, digamos, no el eléctrico, porque el eléctrico va a producir un cambio, digamos, de potenciales probablemente, digamos. El segundo mensajero, digamos, activa una enzima llamada proteína quinasa, y la proteína quinasa tiene por rol fosforilar a una proteína o enzima, digamos, que forma parte del metabolismo, de alguna función, digamos, y la fosforilación, y de esa manera, digamos, puede o bien activar por fosforilación o inactivar, depende de la función que cumpla. ¿Está claro lo que estoy diciendo? O sea, le enchufa un fosfato a una proteína, la proteína quinasa, a su vez la proteína quinasa se activa por el segundo mensajero, y la fosforilación puede producir una activación o una inactivación. Vamos a decir que la fosforilación produce una respuesta biológica, activo o inactivo. Más adelante se verá alguna regla general, digamos. Ahora, la proteína blanco se fosforila, es posible de ser fosforilable en alguno de estos tres aminoácidos que son serina, tronina o tirosina. El común denominador de estos tres aminoácidos es que en el R tienen la función alcohol.
¿Está claro lo que estoy diciendo? Y es en ese OH, en la función alcohol que tienen serina, treonina y tirosina, en donde se enchufa el fosfato, digamos, procedente del ATP por la proteína quinasa. ¿Me siguen en este relato? Sí. Por eso, en los siguientes parciales, cuando se cite que una proteína esté en estado desfosforilado, digamos, desde lo simbólico, se pone a la enzima, digamos, con un OH. OH significa desfosforilado. ¿Qué significa? Digamos, significa que alguno de estos 3 aminoácidos era el aceptor de fosfato, digamos, procedente de una proteína quinasa. Entonces, tenemos 2 tipos de proteínas quinasas. Por un lado tenemos la familia que fosforila en serina y treonina, son una variedad, digamos, y por otro lado tenemos las quinasas que fosforilan en tirosina, son otras, pero las que fosforilan en tirosina vamos a ver en breve que no demandan segundos mensajeros, sino que son la fosforilación en tirosina es fruto de la activación de receptores llamados tirosina y quinasa. Yo voy a explicar ahora eso. ¿Está claro? ¿Me podrías dar un ejemplo del efecto que tiene el segundo mensajero sobre la célula? Sí, yo en breve voy a explicar. Son todos eso. procesos biológicos, digamos, todo lo Yo que estoy hablando de la parte química ahora, y yo después, si querés, te redondeo un poco más con algún ejemplo concreto, digamos, de a qué conduce todo esto que estoy discutiendo. Está bien la pregunta de ella, digamos, o sea, está bien, uno se abstrae tanto y se pone a hablar de mecanismos, pero uno se pierde, digamos, de Sí, la... es como para tener una idea. Bueno, pues vamos a dar un ejemplo, digamos, o sea, por ejemplo, supongamos que tomo una célula, vamos a hacer varios ejemplos. Tenemos una célula hepática, digamos, y la célula hepática tiene receptores para de membrana tanto para glucagón como para adrenalina, digamos, y la célula hepática del hígado, una de las funciones que tiene es mantener la glucemia. De manera que lo que va a ocurrir, por ejemplo, es que cuando una molécula de glucagón se pega a su receptor 7-TMS, le tira la onda a la proteína GS, estimula a la proteína GS estimula la adenylotriclasa para producir AMP cíclico adentro, aumenta el AMP cíclico, se activa la proteína quinasa que depende del AMP cíclico, que ahora lo voy a describir, y eso estimula, por ejemplo, digamos, como es una hormona hiperglucemiante, digamos, la generación de glucosa por parte del hígado, por decir algo. Claro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hormona antidiurética, por ejemplo, tiene receptores a nivel renal, digamos, en determinada parte de la nefrona, que ahora no viene al caso, yo no voy a explicar fisiología. Y entonces se une también, el sistema transductor es el mismo, digamos, se asocia a hormona antidiurética a un receptor TMS, digamos, acoplado con proteína GS, adenylotriclasa, aumento del AMP cíclico, se generan poros para que el agua, digamos, de la nefrona, digamos, regrese, digamos, a nuestro cuerpo de esa manera antidiurética, no vamos a perder agua, digamos, por la vía urinaria. Perfecto. No sé si es claro, digamos, o sea, estoy explicando el mecanismo, pero el efecto fisiológico va a depender de... El mecanismo siempre es común a diferentes células y el efecto va a depender de la función de la célula en cuestión. Es re loco, ¿no es cierto? El mecanismo de transducción es igual por ahí en una neurona, o en una célula renal, una célula hepática, la que te guste, digamos, en una célula tiroide, digamos, también ocurre lo mismo, digamos, o sea, viene la TSH, se une a un receptor 7-TMS, proteína GS, aumenta el AMP cíclico, ¿el efecto cuál va a ser? Digamos, la producción de hormonas tiroides y su liberación. El mecanismo transductor es equivalente, digamos, pero el efecto final es diferente, depende de la célula en cuestión. Entonces el AMP cíclico sería como un estimulador. El AMP cíclico es el segundo mensajero. El AMP cíclico solamente se crea si viene un estímulo externo, digamos, para que la adenylotriclasa lo produzca. No hay motivo para que se genere un segundo mensajero si no hay un primer mensajero desde afuera que estimule, digamos, la enzima para generarlo. ¿Está claro? Vos querés generar cortisol, digamos, en la corteza suprarrenal. También, digamos, la producción la síntesis de cortisol, digamos, conlleva, digamos, un aumento de AMP cíclico, pero tiene que venir a CTH desde afuera, digamos, para estimular la producción de AMP cíclico. Claro. No sé si con esto ilustro. Sí. ¿Queda más claro toda esta historia? Es importante, digamos, se dieron cuenta. Si lo entendemos, ganamos. No es una cuestión de aprobar el parcial y saltearlo. Es el tema, es el pivote sobre el cual uno se mueve para estudiar todo lo restante. ¿Se entiende este detalle, no es cierto? Entonces vamos esto es muy preguntado siempre, digamos, o sea, describa las diferentes proteínas quinasas. Vamos primero a mostrar cómo son las proteínas quinasas que pueden fosforilar en el aminoácido serina o treonina, ¿no es cierto? Entonces acá, por ejemplo, se puede ver, como ejemplo, cómo es la estructura
dibujitos, lo que me importa son los dibujos. Ese que es más chiquito, por ahí pueden leerlo, pero el tipo mandó lo mismo, no hizo un gran laburo de hacer de nuevo, agarró, sacó lo que, qué sé yo. Acá se puede ver cómo es la estructura de la proteína quinasa que depende del AMP cíclico. Bueno, podemos ver que la proteína quinasa A, que está en el citosol, por supuesto, cuando se genera el AMP cíclico, la adenilatoxiclasa está en la membrana, se generan muchos de estos cosos negros que es el AMP cíclico. Se activa, acá está la proteína quinasa A, dependiente del AMP cíclico. De hecho, en el último final, de examen final, preguntaron, describe la estructura y cómo funciona la proteína quinasa A, dependiente del AMP cíclico. Tenemos que decir, mira, la proteína en sí misma está formada por 4 subunidades, digamos. 2 son regulatorias, unidas por un par de puentes de sulfuro, y 2 son catalíticas asociadas a las unidades regulatorias. Esta es la condición inactiva de la proteína quinasa. Cuando se genera el AMP cíclico se asocia a las unidades regulatorias, 2 por cada una de ellas, o sea que 4 AMP cíclicos en total vamos a requerir, y esto ocasiona que las unidades catalíticas se disocien de las unidades, las catalíticas se disocian de las regulatorias, y al estar libres, ahora están activas para fosforilar en alguna proteína blanco que cumplirá alguna función, en alguna serina o en alguna tronina. Cuando la fosfodiesterasa descompone el AMP cíclico y por lo tanto bajan los niveles de AMP cíclico, eso ocasiona que las unidades catalíticas se asocien con las regulatorias para volver a la condición inicial, que es la proteína quinasa inactiva. ¿Estamos de acuerdo? Más adelante se muestra cómo es la proteína quinasa que depende del GMP cíclico. Está formada por 2 subunidades, cada una de ellas con un sitio regulatorio y otro catalítico. Esta es la condición inactiva, de modo tal que cuando se genera el GMP cíclico por la guanilatoxiclasa, que dijimos que se regula principalmente por óxido nítrico, estas cosas son importantes para ustedes, y sobre todo para fisiología, donde algún pescado de esto ya deben haber tirado. El GMP cíclico se une a 2 sitios que son los sitios regulatorios, y acá no se disocia nada, sino que hay un cambio conformacional que activa los sitios catalíticos para fosforilar alguna proteína blanca en alguna serina o en alguna treonina. ¿Está claro? Se inactiva cuando bajan los niveles de GMP cíclico por la fosfodiesterasa que depende del GMP cíclico. Más adelante se muestra la llamada proteína quinasa C. La letra C alude a calcio. Se puede ver que es una única cadena que se repliega sobre sí misma con un sitio regulatorio y otro catalítico, digamos. Esta es la condición inactiva, y está inactiva por lo siguiente, digamos. Fíjense que el sitio regulatorio tiene una especie de proyección llamada pseudosustrato, que de esa manera tapa al sitio catalítico y así está inoperante, de modo tal que cuando el calcio, los fosfolípidos y el diacilglicerol se asocian al sitio regulatorio, se separa el pseudosustrato del sitio catalítico, que al estar ahora libre está activa, digamos, para fosforilar a la proteína blanca en alguna serina o en alguna tronina, ¿no es cierto? Ahora, lo que es posible que sea preguntado es de dónde viene el calcio para la activación de la proteína quinasa C, digamos, con lo cual habría que ver un dibujo. Claro, el dibujo, el apunte es un dolor de cabeza porque está muy desordenado. O sea, me interesa que veamos este dibujo y me interesa que veamos qué es lo que está en la membrana y qué es lo que no. Imaginemos que el agonista se asocia al receptor 7-TMS, el 7-TMS le tira la onda a la proteína GQ, pongamos la Q, que a través del mecanismo de membrana que ya aplicamos activa al efector de membrana, fosfolipasa C. Fosfolipasa C toma el fosfolípido PIP2 y lo descompone en diacilglicerol que queda en la membrana e IP3 que va al citosol. ¿Me siguen hasta acá? El IP3 tiene sus receptores en la membrana del retículo endoplásmico liso, dice acá depósitos intracelulares de calcio, principalmente el REL, ahí están los receptores para el IP3, digamos, y la consecuencia, digamos, de la interacción del IP3 con los receptores del REL es liberar desde las cisternas del REL calcio hacia citosol, y de ahí donde se liga el calcio. Y la proteína quinasa C, esta, la PKC, digamos, está en la membrana porque no solamente requería del calcio que viene de los depósitos, sino que también requiere de diacilglicerol y fosfolípidos que están en la membrana para su activación. Y fosforilar lo que pasa por ahí abajo y de esa manera produce una respuesta. RC quiere decir respuesta celular, algo va a ocurrir. ¿Está claro? Sí. La alternativa de este esquema que está acá, espero que ahora estemos más cerca, digamos, de una noción más clara.
lo logramos esto, digamos, Sí. estar en un plano abstracto, digamos, a decir, bueno, esto ahora ya lo puedo ver mejor, digamos. El calcio liberado desde los depósitos intracelulares se puede asociar con una proteína intracelular llamada calmodulina, y como si fuera un receptor intracelular de calcio. Calmodulina asocia 4 cationes calcio y el complejo calcio-calmodulina se pega a determinadas proteínas para activarlas. Hay una proteína quinasa que es la calcio-calmodulina dependiente. Vamos a imaginar que también es una proteína que se repliega sobre sí misma y que cuando la calcio-calmodulina se pega, digamos, se abre y está activa. Una cosa parecida. ¿Está claro? Ahora, estas son las proteínas quinasas que han fosforilado en las proteínas, en alguna serina o en alguna treonina. Pero también están las proteínas quinasas que fosforilan en tirosina, ¿no? Son otra familia distinta. Y me faltaba contar la tercera clase de receptores de membrana, que son los receptores con actividad tirosina quinasa. Y yo esperé hasta este momento. Digamos, porque el prototipo de este tipo de receptores es el receptor para insulina. O sea, acá está, y esto es muy importante, digamos, el receptor para insulina, digamos, o sea, porque la verdad es la siguiente, digamos, o sea, la molécula de la membrana para afuera es el receptor propiamente dicho, digamos, pero de la membrana para adentro, esta parte interna es una proteína quinasa que fosforila en las proteínas que pasan por ahí abajo, pero lo hace sobre las tirosinas. O sea, lo que estoy diciendo es que receptor y proteína quinasa son una misma entidad. Ni bien la molécula se pega desde el lado externo, el propio receptor es quien va a fosforilar en las proteínas que pasan por ahí abajo y lo hace sobre las tirosinas, de modo tal que no demanda segundos mensajeros para la activación. Es mucho más rápido. El ligando se pega, el receptor propiamente fosforila en tirosina. Antes, ¿qué tenía que suceder? El primer mensajero venía de afuera, se unía al receptor, le tiraba la onda a la proteína G, al efector, te creaba el segundo mensajero activaba una proteína quinasa y después venía la fosforilación de sinidotronina. Todos esos eslabones quedan omitidos, desaparecieron. Se pega el ligando, el receptor fosforila, receptor con actividad tirosina quinasa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Receptor con Mucho más actividad rápido. tirosina quinasa. Ni hablar, es al toque. Que se pega la glucosa, fosforila. y No, la glucosa no. Acá dice con actividad intrínseca, ¿es eso, no? ¿Es lo mismo? ¿Qué dice? Receptor, sí, hay cosas que están en la punta ahí que si no las mencioné no le den bola. Porque va a haber cosas escritas, digamos, que antes completaban un poco más y yo daba cosas un poco más sofisticadas que no. Donde vean cosas que no mencioné, no le den bola a lo que está ahí. Sí, la actividad intrínseca, ¿sabés qué quiere decir? La palabra intrínseca quiere decir que la tiene propiamente el receptor. Claro. Y Es que, por de hecho, eso es más directo y sí, es al toque, digamos. Sí, Claro. obviamente que es más rápida la respuesta. Tiki, ahí fue. Todos los eslabones que antes contábamos no existen acá. Sí. Y tiene que ver con o sea, que se necesita una respuesta más rápido a nivel de la insulina. Insulina, esto es, ¿qué tipo de receptores, digamos, tienen este tipo de formato? Insulina y cualquier factor de crecimiento que se les ocurra. Van a ver en fisiología montones de factores de crecimiento. Insulina, de hecho, uno puede clasificarla como un factor de crecimiento porque es una hormona anabólica, ¿no es cierto?, que promueve procesos biosintéticos, ¿no es cierto? Y sí, la respuesta a tu pregunta es sí. Con esa necesidad es de que un sea- touch y ahí al toque tiene que ocurrir, digamos, y ahora voy a explicar cómo funcionan este tipo de receptores. Vamos a suponer que la pregunta que me den en el examen sea describa el receptor insulínico, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a apuntar es que está formado por 4 cadenas, se puede ver unidas por puente de sulfuro. Las alfas son enteramente extracelulares y son el dominio de unión de la insulina, y las betas son transmembrana, y la parte interior, digamos, es la que tiene la actividad, el sitio catalítico tirosina quinasa. ¿Está claro? ¿Cómo funciona el receptor insulínico? Primera respuesta, no es la glucosa la que se pega al receptor, es la hormona insulina, sí. que se libera de la célula beta de Langerhans como consecuencia del consumo de glucosa, ¿no es cierto?, o de un evento de hiperglucemia, vamos a ponerlo de esa manera. Se une la insulina a las unidades alfa, digamos, del receptor, primer evento, digamos. El segundo evento es una autofosforilación que experimenta el receptor. Esta subunidad beta fosforila una tirosina que está enfrente y viceversa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. ¿Para qué sirve la autofosforilación?
lo primero que hay que decir, digamos, es que si la insulina se disocia de las unidades alfa, digamos, ya queda activo de modo permanente el receptor. Queda con actividad permanente independientemente de que esté o no esté la insulina ya, digamos. Y eso es práctico para que pocas moléculas de insulina que van saltando de un receptor a otro, porque la unión es reversible, activen múltiples receptores. ¿Está claro? Lo que pasa es que lo que se cae de maduro es... está bien, digamos, o sea, queda activo de modo permanente, digamos, pues ¿cómo se apaga la señal, digamos, de esto? Y lo que tengo que decir es que estos receptores que son más rápidos, porque eso es lo que se concluyó, tienen una vida media mucho más corta, porque ni bien se autofosforilan, ya se endositan, el endosoma se fusiona con el lisosoma y se degradan. O sea, estos receptores tienen una vida media mucho más corta, no se reciclan como los 7-TMS por el intercambio de GTP por GDP. Es un toque y te fuiste de la En el otro caso, la fosfo, ¿cómo era? Que rompía las estructuras cíclicas de la MP cíclico y lo vuelve lineal. No, pero eso es lo que, digamos, eso es la modulación del segundo mensajero, digamos, o sea, el receptor siempre estaba montado en la membrana, digamos, el 7-TMS, y lo que ocurría, digamos, es que estaba el receptor, digamos, la proteína G, digamos, salía y digamos, para activar el efector y volvía al receptor, salía y volvía, ¿no es cierto? Pero el receptor siempre estaba ahí, digamos, o sea, acá lo que estoy diciendo es que como se endosita. Claro, como el receptor es el que fosforila, Claro. entonces al estar activo por autofosforilación, la única manera de apagar la señal es destruirlo. Claro. Una vez que O sea, vos no podés destruir antes podías destruir un segundo mensajero para que no exista más fosforilación, que es lo que estaba diciendo vos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. A través de la fosfodiesterasa, destruir el AMP cíclico y entonces la proteína quinasa no va a fosforilar más. Y acá para que no fosforilar el receptor tiene que reventarlo. Claro. Porque una vez que se autofosforilación. Es importante, esto es importante. Yo quiero anticipar en un punto de esto, digamos, cuando se habla de diabetes tipo 2. En diabetes tipo 2, no vieron esto, pero van a ver, tanto en esta materia como en fisiología, hay algo que se llama resistencia insulínica. Es posible que el paciente tenga insulina en sangre, pero si vos tenés la insulina y no tenés los receptores en los tejidos, digamos, la verdad que es como que está pintada la hormona. Y es porque así funcionan estos receptores, digamos, o sea, hay una depresión, hay menos receptores, digamos, en los tejidos, digamos, periféricos, con lo cual, digamos, el paciente, digamos, se comporta como si fuera un diabético. ¿Y por qué motivo? Porque de esta manera funcionan los receptores, digamos, frente al bombardeo de la hormona, digamos, se rajan de la membrana y eso se llama resistencia insulínica, insensible. Claro. ¿Se entiende? Es una puntita que estoy dando, digamos, para comprender en parte un tipo de diabetes, que es la tipo 2, porque la tipo 1 es la no producción directamente de insulina. En la 2 vos la tenés y esto no te funciona. No está, hay menos receptores. Claro. Porque ya dijimos que porque el modo de funcionar de estos receptores, digamos, es que una vez que la insulina interactúa con ellos, digamos, se desaparecen. Claro. ¿Está claro lo que estoy diciendo? No, y quiero tirar algo, digamos, que no es tan sencillo, pero no importa, digamos, se entiende la idea, ¿no es cierto? Bueno, quiero decir otra cosa. Una vez que se autofosforiló el receptor con actividad tirosina quinasa, por supuesto que va a fosforilar a otras proteínas que están abajo en sus tirosinas. Esta es una manera de pasar el mensaje para adentro, porque la idea es pasar el mensaje para adentro, digamos, fosforilar las proteínas que están por debajo en las tirosinas, y la otra posibilidad es esta, digamos. Vamos a imaginar que acá tenemos una tirosina fosforilada en la unidad beta por autofosforilación. Esta es una fosfotirosina. Sí. También puede ocurrir que haya determinadas proteínas, te agradezco, que se peguen a las fosfotirosinas. Y si se pegan las proteínas en las fosfotirosinas, esas también se activan para pasar el mensaje para adentro. Pero ahí tiene que haber un requisito. Para que se asocie la proteína a la tirosina fosforilada del receptor, tiene que tener un huequito especial que se llama dominio SH2. No importa por qué se llama SH2, son siglas del inglés. O sea, cualquier enzima o proteína que tiene dominios SH2 puede activarse, digamos, por receptores con actividad tirosina quinasa para pasar el mensaje para adentro. ¿Me siguen en todo esto? Que en fisiología van a leer también, y la gente de fisiología no explica. Entra a habla. No sé si se dan cuenta. En fisiología hablan. Pero no, en algunas cosas se detienen, pero en otras no, te mandan. Y la gente se va dando cuenta, digamos, en la medida de lo posible. Y les cuesta mucho la materia.
no es difícil esto, ¿no? Se entiende lo que estamos hablando, ¿no? Ok, ahora, como dije hace un momento, digamos también, ¿qué otro tipo de moléculas tiene de esta historia? Digamos, los factores de crecimiento. Cualquier factor de crecimiento que se les ocurra a ustedes, digamos, también se asocia con receptores con actividad de tirosina quinasa, digamos. Acá cita, no hay que conocerlos, el factor de crecimiento epidérmico, el insulino símil, el derivado de plaquetas, hay 80.000 más, qué sé yo. Cada cual tiene también se autofosforilan, también todo lo mismo. ¿Está claro esto? Sí. Sí. Por supuesto que la fosforilación es con gasto de ATP. Eso es una redundancia que quiero decirlo, digamos. O sea, las quinasas necesitan ATP para enchufar un fosfato en la proteína blanco. Hay algunos de los 3 aminoácidos, que quede claro ese punto. Y el hecho de que haya proteínas con la subunidad para poder acoplarse a la tirosina y que se fosforile y produzca, aumenta más la velocidad de la reacción. O sea, del pasaje, digamos. No entiendo la pregunta. Viste que vos dijiste que se podían asociar a la tirosina ciertas proteínas. A las tirosinas fosforiladas ciertas proteínas. Se activan. ¿Con qué objetivo? Claro. Se activan. Activarlas. Sí, se activan. Se activan de esa manera, digamos. Por asociación con las tirosinas fosforiladas, digamos, por autofosforilación, esas enzimas que inicialmente estaban inactivas de esa manera se activan y pasan y tienen una función hacia dentro de la célula. Hacia adentro. Transducción. Es como si Estamos acelerara contando. un poco más. No la aceleran, la activan. Inicialmente estaban inactivas y ahora ¡pum! La activan. Estoy viva. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Estamos discutiendo cómo pasar el mensaje de afuera hacia adentro. Quiero, para ir cerrando toda esta cuestión, decir que si hay proteínas quinasas que van fosforilado, también tiene que haber proteínas fosfatasas. Las proteínas fosfatasas son las inversas a la quinasa, digamos, que van a hacer desfosforilar a lo que alguna vez se fosforiló. Y también tenemos lo mismo, pero planteo al revés, digamos, tenemos aquellas fosfatasas que desfosforilan de selenatronina y las fosfatasas que desfosforilan de tirosina. Lo mismo, pero pensado al revés. Es claro este punto, ¿no es cierto? Dentro de las fosfatasas que desfosforilan de selenatronina hay dos tipos, las tipo 1 y las tipo 2. Las tipo 1 son las que se van a ver en esta materia concretamente. Y tienen esta historia, a ver si me siguen en la explicación. Para el periodo parcial no van a tener tanta cosa quejillosa de todo esto. Para nosotros es todo esto multiplicado por todo. ¿Se entiende? O sea, esta complejidad que estoy planteando, que no lo es tanto, digamos, todos los temas tienen este nivel de que o lo entendés o no lo entendés, o sea, no hay otra posibilidad. Y frente a un desarrollo, digamos, no hay choice, tenés que responder esto es por esto y por aquello, por lo otro. Pero si una vez que lo entendiste, ya está, digamos, todo está claramente, digamos. O sea, quiero decir esto, las proteínas fosfatasas tipo 1 tienen esta historia. Cuando hay un aumento de AMP cíclico dentro de la célula y se activa la proteína quinasa que depende del AMP cíclico, se fosforila una proteína que está en el citosol llamado inhibidor 1, que cuando se fosforila se activa, para justamente inhibir a las proteínas fosfatasas tipo 1. O sea, lo que estoy queriendo decir con esto es que es la obviedad que cuando están activas las quinasas tienen que estar apagadas las fosfatasas para que aquello que se te fosforiló después no se te fosforile al toque. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, este circuito ocasiona que activemos las quinasas y por fosforilación de esta proteína inhibamos a las fosfatasas tipo 1. ¿Está claro? Y después están las proteínas fosfatasas tipo 2, de las cuales hay 3 subtipos. La 2A, que se regula por poliaminas, la 2B, que se regula por el complejo calcio-carmodulina, y la 2C, que se regula por magnesio. Y después están las fosfatasas de tirosina, que también están en la membrana, pero cuya parte interior, en vez de ser una quinasa de tirosinas, es una fosfatasa de tirosinas. Es lo mismo, pero imaginado al revés. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Para terminar el tema de receptores de membrana y después meternos en el otro, que es mucho más sencillo, es un teórico que se va a dar la semana que viene, me parece, o la otra, no sé cómo es la cosa. Este último punto es súper importante porque nos explica cómo se regula la actividad de los receptores en general de los receptores de membrana. Y hay dos palabras que a lo mejor ya se las contaron en fisiología o no, pero si no lo vamos a hacer acá, digamos, que son regulación positiva o up regulation y regulación negativa o down regulation, digamos. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Significa, si la célula quiere más estímulo del exterior, tiene que aumentar la población de receptores de membrana,
y eso es lo que uno llama regulación, digamos, es lo que se llama regulación positiva o upregulation, ¿no es cierto? Ahora, si ya no quiere más historia del exterior, quiere cortar con el exterior, digamos, tiene que disminuir la población de receptores de membrana, eso es lo que llamamos downregulation o regulación negativa. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí. Es muy simple, digamos, vamos a suponer que tenemos una célula de Leydig. La célula de Leydig del testículo, digamos, tiene por rol producir testosterona, ¿no es cierto? Entonces, el receptor de membrana que estimula la producción de testosterona es, digamos, un receptor para LH. LH, digamos, según el receptor de 7-TMS, también proteína GS, adenylation ciclasa, aumenta el AMP cíclico y eso activa la proteína quinasa y estimula, de algún modo que no tenemos que saber en este momento, la producción de testosterona. Testosterona se libera, pero después de producir determinada cantidad de testosterona, la célula no va a producir más, digamos. ¿Cómo hace? Digamos, bueno, cerremos la puerta, loco. O sea, hagamos un down regulation urgente, digamos, de receptores para el LH para no producir más hormona. ¿Se entiende este detalle, no es cierto? Ahora, ya lo dijimos y lo quiero volver a recalcar. Los efectos genómicos son lentos. El hacer o no receptores es una historia lenta. Hay una manera más rápida de cortar con el afuera, por así decirlo, digamos, de un modo que no sea genómico, por lo tanto, sí, y eso es lo que se conoce con el nombre de desensibilización de receptores. Es muy simple y tiene que ver con esto que quiero que miremos acá. Acá está contado para el receptor beta-adrenérgico, pero vale para casi cualquier otro, digamos. O sea, imaginemos que acá tenemos el receptor para adrenalina, digamos, en la membrana. Acá está la proteína G, y la proteína G sale a hacer el ciclo que ya explicamos. Y vamos a suponer que ese ya no quiera más estímulo externo, digamos. Entonces, lo que va a ocurrir es que una proteína quinasa fosforila el extremo carboxilo terminal, que es donde se asocia la proteína G, y en esa condición ya, al modificar el sitio, ya la proteína G no se puede pegar más, ¿no es cierto? En su lugar se pega una proteína sustituta llamada beta-arrestina. En este estado, si bien el receptor va a estar en la membrana, va a estar totalmente inoperante, porque si bien el primer mensajero puede venir de afuera, la hormona viene de afuera, el mensaje no va a poder pasar para adentro porque está desacoplada a la proteína G. Está desensibilizado. Es un mecanismo de down regulation no genómico, porque a pesar de la presencia de receptor en la membrana no hay transducción, y que aparte es económico porque es reversible. Cuando querés volver a enchufarlo, por así imaginarlo, la beta-arrestina se disocia, una proteína fosfatasa elimina los fosfatos y nuevamente puede acoplarse a la proteína G para que nuevamente vuelva a la vida. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto lo van a leer en fisiología con la palabra que tampoco lo explican y no se entiende, digamos, cuando dice enmascaramiento de receptores. Esa frase va a aparecer en algún momento. ¿Qué quiere decir eso, digamos? ¿Qué enmascaramiento, digamos? Esta es una posibilidad, digamos, significa, vos tenés ese receptor en la membrana, digamos, pero de algún modo está no funcional. No significa que no esté, digamos, significa que no está funcional por alguna cuestión. Esta es una posibilidad. Es un down regulation, en definitiva. No genómico, por supuesto, y rápido. ¿Está claro esto? Sí. ¿Quedó armado el tema este? Ahora, el que quiere leer, que lea este apunte, con esto, con eso, sí, obviamente. No es tanto lo que hay que leer para primer parcial. Sí, me lean este, que es el resumen. La explicación la tenemos grabada, la tenemos que hacer un play de nuevo y ya ahora salimos por esa puerta entendiendo de qué se trata de toda esta historia, que está bueno. Y sí me van a leer este apunte, que es un teórico que es el último, que todavía no se dio, o que se va a dar la semana que viene, tengo entendido, que es el mecanismo de acción de hormonas esteroides, ¿no es cierto? O sea, básicamente habla de mecanismos de hormonas esteroides y hormonas que sin ser esteroides tienen el mismo mecanismo. Por ejemplo, hormonas tiroideas son aminoácidos químicamente, pero tienen el mismo mecanismo, y ácido retinoico es un terpeno, digamos, pero funciona como si fuera una hormona esteroidea. Ya contamos, o sea, acá, por ejemplo, te muestra la estructura de los esteroides que nadie tiene que saber dibujarlos: andrógenos, estrógenos, progesterona, vitamina D, cortisol, aldosterona, nada. Sí, no es el momento. En el tercer parcial aparecerá toda esa historia, no es ahora, digamos. Entonces, ya contamos, digamos, o sea,
El mecanismo genérico es que la hormona esteroidea o símil, porque puede ser tiroidea o ácido retinoico, difunde la membrana plasmática, tiene que ser hidrofóbico para eso, ¿no es cierto? No puede ser una proteína. Y tiene que tener bajo peso molecular. Encuentra su receptor dentro de la célula, el complejo hormonal receptor se asocia con el ADN, transcripción, traducción, respuesta biológica a largo plazo. ¿Está claro? Sí. Efecto lento. En fisiología van a decir, por ejemplo, cosas así. Van a decir, la adrenalina a nivel hepático es un hiperglucemiante rápido. Va a decir así cuando vean endocrino, por ejemplo. ¿Qué significa, digamos? Quiere decir que aumenta la glucemia de un modo rápido. Interpretación, se asocia a un receptor que fuera de membrana y da un efecto, digamos, en el corto plazo. Pero va a decir, el cortisol, un esteroide, es un hiperglucemiante lento. Claro. Tiene que ocurrir toda esta historia, digamos, para que recién vea la hiperglucemia. ¿Se entiende lo que quiere? Eso no quiero que aprendan de memoria. Es claramente, digamos, tiene que ver con esto que estamos contando, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo es, este es el apunte más fácil de toda la materia y por lo tanto me gustaría que lo lean, de hecho, ¿no es cierto? ¿Cómo es la estructura de un receptor para hormonas esteroides, ¿no es cierto? O sea, desde lo general podemos indicar lo siguiente, digamos, el receptor que está dentro de la célula es una única proteína que la podemos dividir en 3 dominios. Está el dominio carboxilo terminal, que es el sitio donde se une la hormona, ya sea esteroide o no. Hay un dominio central que es la zona de unión del ADN y tiene los llamados dedos de zinc. Claro, que aquellos que no hicieron la clase de estructura de proteínas, se los debo eso. En la estructura de proteínas se cuenta cómo son los dedos de zinc. No importa, es una parte que se asocia con el ADN. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y el extremo amino terminal tiene la llamada zona hipervariable, que dirá el texto que es una frase que no me gusta. Dice que es la zona de transactivación génica. Traduzco, digamos, es la que le transmite al gen su activación. O sea, lo que estoy diciendo es que hay una parte, digamos, que es la de carboxilo terminal donde se une la hormona. La parte central es la que se pega al ADN y la amino terminal, la zona hipervariable, es la que le tira la onda al gen para lo que tiene que hacer, que es expresarse o en todo caso no. Inducción o represión son las palabras que vienen acá. Enzimas. Está claro esto, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde está? ¿Cómo es la historia? ¿A qué parte del ADN se pega el complejo hormonal receptor? O sea, si acá tenemos el ADN, digamos, acá está el gen que regula, digamos, y acá el capuchón rojo vendría a ser el promotor, la zona promotora, donde se une la polimerasa, digamos. O sea, el complejo hormonal receptor se une por delante de la zona promotora para regular el promotor, digamos, en una porción que van a encontrar con las siglas de HRE, quiere decir elemento respondedor a la hormona. ¿Está claro? El complejo hormonal receptor se asocia al HRE que está adelante. Adelante, cuando uno habla de ADN, es hacia el extremo 5', que se suele decir, o aguas arriba, cosas así, ¿no es cierto? Para modular la expresión de, digamos, a nivel del promotor del gen que se supone que tiene que regular, ¿no es cierto? Ahora, para que los dedos de zinc no se peguen de modo... Acá se muestran que son los dedos de zinc, pero yo voy a contar... Yo lo conté a algunos y a los que no se lo conté van a tener que esperar. Para que los dedos de zinc no se peguen de modo inespecíficamente, digamos, al ADN, hay una chaperona que los tapa, acá, que se llama HCP90. Y de ese modo, digamos, no es posible, digamos, que el receptor se asocie al ADN. De modo tal que el modelo más armado sería esto, digamos, inicialmente tenés el receptor asociado al HCP90, cuando la hormona entra, digamos, se une al receptor y recién ahí se disocia la chaperona del HCP90 para que queden libres los dedos de zinc y se pegue al ADN para dar la respuesta. ¿Está claro esto? Sí. Nadie sabe por qué, pero la realidad es que algunos receptores están en citosol y otros son nucleares. Dentro de los que están en la célula. Claro, entonces, cortisol y aldosterona tienen receptores en el citosol y todo lo demás está en el núcleo. Lo demás son andrógenos, estrógenos, progesterona, vitamina D, hormonas tiroideas, ácido retinoico. Si no me acuerdo, no hubo la C, es intracelular. En alguna parte dentro de la célula. ¿Está claro? No es tan difícil. Gluco y mineralocorticoides, receptores citosólicos, lo demás
está en el núcleo. La parte más importante, digamos, del apunte, que es lo que de Nicola pregunta siempre, que el teórico ese que da él, digamos, son los casos clínicos que él propone. Por ejemplo, cita esto, que me parece que en embrio y todo ese tipo de cosas, digamos, a lo mejor algunas de estas cosas se vieron, digamos. Raquitismo resistente a la vitamina D. Pues está citando, digamos, que un individuo tiene capacidad de producir vitamina D, digamos, pero estamos todos receptores para la misma. Es un receptor intracelular, de modo tal, digamos, que como la vitamina D tiene que ver con la calcificación, experimenta raquitismo. ¿Se entiende este detalle, no es cierto? Otro caso clínico que acá cita, digamos, se llama síndrome de testículo feminizante, digamos. O sea, cita, digamos, que un hombre nace, sus gónadas producen andrógenos, digamos, pero está mutado el receptor androgénico, de manera que se forma el complejo hormonal-receptor, pero no asociarse al ADN, digamos, la respuesta androgénica es inexistente y se desarrolla como mujer, ¿no es cierto? ¿Se entiende, no? Cáncer de próstata. La próstata para su actividad requiere sí o sí de andrógenos. El exceso de andrógenos produce la hiperplasia de la glándula, que en algunos casos puede ser benigna, pero en otros puede ser maligna. Entonces, en el caso de que haya una hiperplasia sospechosa, digamos, la terapéutica, digamos, como lo son los andrógenos, que lo que producen el agrandamiento de la glándula, digamos, es suministrar competidores con los andrógenos, antiandrógenos. Compiten a nivel del receptor con los reales andrógenos, con testosterona, etcétera, ¿no es cierto? Ejemplos de drogas, hay que saberlas: ciprosterona y flutamida se suministran. ¿Está claro esto? Lo que siempre el tipo pregunta es cáncer de mama. Cáncer de mama puede ser clasificado una de las principales causas de muerte en el país, concretamente. Con el de colon, digamos, son los dos cánceres, digamos, que más gente matan, digamos, en términos de cáncer, ¿no es cierto? Cáncer de mama puede ser clasificado en dos categorías, digamos: a receptor positivo o a receptor negativo. A receptor positivo significa son los estrógenos los que ocasionan, digamos, la hiperplasia y la malignidad. ¿Está claro? Entonces, son más benignos que los otros, digamos, porque las células no son tan indiferenciadas. Y si son los estrógenos lo que ocasionan, digamos, la patología, la terapéutica es suministrarle drogas que compitan con los estrógenos, antiestrogénicos. Ejemplo, tamoxifeno. La discusión que se hace acá, y que está buena y que siempre pregunta el tipo, es que si vos a una mujer, digamos, que tiene cáncer de mama, le suministras tamoxifeno, vos vas a lograr, digamos, que antagonice con los estrógenos a nivel mamario, pero también va a ser un antagónico de estrógenos en otras partes donde vos no querés que eso ocurra, como por ejemplo a nivel uterino, ¿no es cierto? De manera que hay una terapia sustitutiva del tamoxifeno a base de una droga llamada raloxifeno, que tiene un mecanismo de acción distinto, porque el raloxifeno es antagónico a nivel mamario, que es lo que queremos, pero es agonista uterino. ¿Se entiende? De manera que, digamos, esta droga, digamos, alternativa evita los efectos deleterios del tamoxifeno. También hay que decir lo siguiente, digamos, o sea, la utilización, digamos, del raloxifeno es cuando el médico encuentra incipientemente un cáncer en una mujer, digamos, y está perfectamente localizado, digamos, ¿no es cierto?, como para controlarlo. Si ya el cáncer está esparcido por todas partes, digamos, no, usamos la droga más fuerte. ¿Se entiende este detalle, no es cierto? Lo último que tengo que decir y con lo cual tengo que terminar la clase es, bueno, los esteroides tienen efectos que son genómicos, porque su receptor es intracelular, pero también habíamos analizado que tienen la posibilidad de tener efectos no genómicos cuando la rata se nos dormía, cuando le suministrábamos progesterona. Entonces, para concluir la clase, lo que yo tengo que decir es, mira, nada es blanco o negro, todo es un gris. O sea, esteroides tienen efectos genómicos, naturalmente, pero también pueden tener efectos no genómicos. Ahora, la pregunta es, ¿aquello que se tiene su receptor en la membrana tiene exclusivamente efectos no genómicos? La respuesta es no, tiene efectos no genómicos y efectos genómicos. Cuando ustedes vayan a leer, digamos, en algún momento van a decir, por ejemplo, va a decir así: la insulina tiene efectos a corto plazo y a largo plazo. ¿Qué debo entender por eso? Genómico y no genómico. De membrana o intracelular. Y te va a decir también, o el neuro va a decir, digamos, o sea, tal neurotransmisor, digamos, se une a su receptor, digamos, en la neurona posináptica, y tiene efectos a corto plazo y a largo plazo. Claramente quiere decir eso. ¿Se entiende? Sí. ¿Estamos preparados para poder sentarnos a
a ver esto. Y fue una clase básicamente más de fisiología. Estos temas son los que se están tocando ahora, tengo entendido. O algo de esto se está hablando. Yo no veo tanto con No, sí, en neuro sí. en R2 sí veo en R1. Bueno, aprovechen, porque sirve. Nada más, hagamos esto. Ambos temas tienen que ser estudiados en conjunto, porque es un mismo bloque. El tema es receptor. Este es el fin de semana largo. Yo sé que hay gente que ni siquiera tocó nada todavía. Necesito que empiecen a estudiar. Porque básicamente el punto es este. Esta semana es la última clase de la cátedra. Sí, ya está. Ya está. Ellos ya está. Se lavaron las manos y siguieron arreglar, loco. La semana que viene es la última teórica, que es esta que vimos hoy. Porque esta semana están dando tiroides. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ya está. La semana que viene